cuando yo comencé a cortar pelo, cobraba como 5 quetzales cobraba. Y yo recuerdo que los únicos que se cortaban pelo conmigo eran unos niñitos, unos chiquitines. Casi los señores no se cortaban pelo conmigo. Puros güiritos, puros niños. Ya luego empezaron a llegar los chavos, un par de cuates chavos. Llegaron y lo cierto es de que cuando uno empieza nadie cree en uno. Yo recuerdo que habían unos chavos ahí donde yo vivía y se burlaban de mí. Y como donde yo empecé era en una aldeíta, ¿va? Ahí por Colomba, ahí cerca de Colomba. Entonces mi papá tenía sembrado, bueno, no mi papá tenía sembrado, pero ahí donde vivíamos había unas matas de café ahí cerca. Entonces decían, la barbería, el cafetalito, decían. Le ponían nombres. Y se burlaban, ¿verdad? Y los doncitos así más delicaditos se iban a cortar al pueblo. Y solo los niños y algunos chavos se cortaban conmigo, 5 quetzales cobraba yo. Pero la verdad, el inicio de la barbería es muy bonito, ¿verdad? Porque todos esos recuerdos quedan en la mente. Y yo recuerdo que cuando yo cortaba en el corredor de la casa, allá todo lo que es boca costa a costa, la gente acostumbra tener un corredor así frente a su casa, ¿verdad? Y yo ahí pues puse mi espejito, la silla de mi mamá, del comedor, ponía y simplemente puse una tabla ahí para colocar mis cositas. Tenía una cosa como esta para echar mis cosas y ahí va. Entonces, pero sí pasa uno vergüenzas, humillaciones. Yo recuerdo que una de mis peores experiencias cortando pelo fue en la capital, porque fui a practicar ahí en la aldea, ¿va? Luego me regresé a la capital porque al final la visión era ser peluquero de alto nivel, ¿va? En fin, de que en un trabajo donde estuve, llegó un señor así con pelo quebrado, así como colocho. Yo no le sabía entrar a ese pelo. Entonces le metí la máquina, ¿va? Y de ahí no sabía cómo cortar el resto. Entonces el don se arrancó la capa. ¡Pa! Y dijo, no, vos patojo no puedes cortar pelo, me dijo. Se bajó, bravo el don. Se fue de ahí. Ya los clientes que estaban sentados, ya nadie quiso pasar conmigo porque vieron que yo no podía cortar bien todavía. Entonces, sí, son unas vergüenzas bien feas que pasa uno. Eh, pero ya, cuando uno pues ya sabe, pues calidad va. Hay, por ejemplo, en el caso de mi hermano, tengo mi hermano el Gerard. Aquel su experiencia fue distinta, porque cuando yo me fui de ahí de la aldea, él se quedó cortando pelo, pero él no me dijo nada. Entonces, un día mi mamá me llamó y me dijo, fíjate que tu hermano está cortando pelo. Ya le dije yo, sí. ¿Y quién le enseñó? ¿Qué le dije? No, nadie dice que él miraba cómo cortabas vos. La verdad yo nunca lo vi trabajar. Y ya luego le mandé yo talladoras, secadoras, porque yo estaba en la capital y ganaba un poquito más. Y él empezó. Bueno, con el tiempo me fui de la capital a Shela porque yo no quería hacer vida en la capital, sino en Shela. Y un día estaba ahí en mi trabajo, cuando él llegó a visitarme. En fin, de que yo le había contado a mi compañero que mi hermano cortaba pelo, pero así, pues, solo como hobby. No era su oficio, ni nadie le había enseñado. ¿Qué si dijo mi cuate? Vos sí, ese es tu hermano que corta pelo allá por la costa. Me dijo, Simón, le dije. Y le fue a decir al encargado. Entonces el encargado me dijo, vos, me dijo, ¿es cierto que tu hermano es peluquero? Me dijo. Le dije, aquel no es peluquero. Bien, el colocho me dijo que aquel corta pelo. Sí, corta pues, pero aquel no es su oficio. Le dije, no hombre, tráelo, dijo, tráelo. Y aquí lo vamos a meter. En ese tiempo, en esa barbería donde yo trabajaba en Shela, había bastante gente, bastante. Tráelo, me dijo, y aquí que practique. Bueno, si vos decidís, le dije yo, entonces que se venga, pero ya si aquel trasquila la mara, le dije yo no culpo. No, hombre,
lo vamos a poner a la par de vos, me dijo, y a vos lo instruís, vos lo corregís, me dijo. Va, dale pues. Y a mí me da risa porque en ese tiempo mi hermano le tocó atender a un doctor. El doctor así barbudo, va. Y como no tenía experiencia, o sea, él así a lo, como decimos nosotros, a lo bruto, pues, así entró. Entonces nadie le había enseñado a cortar pelo. Y ahí de una vez lo metimos a trabajar. Y a mí me daba miedo porque yo lo veía y decía, lo van a regañar. Si no el encargado, los clientes, porque el encargado era bien enojado. Yo dije, si no es el encargado, los clientes lo van a enojar, lo van a regañar. Y, y un día hice una barba, va. Entonces, y regularmente cuando uno va a trabajar barba, entonces uno solo le dice al cliente, mire, levanta el cuello, bueno. Pero así sentado, marca uno la barba. Y ya cuando uno lo va a rasurar, entonces uno recuesta el sillón y ya lo rasura. Pero él no sabía y recostó el sillón. ¡Pah! Entonces, eh, vamos a ver. No, miento. Voy a corregir esto. Cuando uno, cuando uno marca la barba, uno le dice al cliente, estire el cuello, y uno le marca así. ¿Va? Entonces ya luego uno recuesta el sillón y lo rasura. Entonces mi hermano, el error que cometió fue que no le dijo al don que estirara el cuello, sino el doctor así estaba. Entonces mi hermano le marcó, trop. Ya cuando el doctor estiró el cuello, oh, sí quedó. Y que regañada le pegó el doctor lo madrió. Y se puso como loco el doctor, así que sí, que no sé qué, que llamaba y qué show hizo. Quedó así. Entonces yo le dije al encargado, vos, de plano mi hermano ya no va a hacer barba. Le dije, mejor que corte pelo y nosotros hacemos barba. Y me dice el encargado, oigan muchacho, dijo, aquel dice que su hermano ya no corte barba, y entonces ¿cómo va a aprender? Dijo. Yo también, dijo, así aprendí, dijo. Yo recuerdo, dijo, que agarraba mi navaja, dijo, y así le hacía al cliente, dijo el encargado, así le hacía al cliente. Y el cliente decía, ay, porque la navaja trababa en su cuello. Ay, vos, patojo, no podés, dije, dame tu navaja aquí. Dice que el cliente se volteó al espejo y se agarró. Rock. Entonces dijo el encargado, yo así aprendí, dijo, entonces que aprende tu hermano. Y al final aprendió. Miren, él tiene uno de los récords más rápido para aprender, porque de verdad, cuando él así cortaba por hobby en la casa con mi mamá, él nunca aprendió nada, ni siquiera nadie le enseñó nada. Realmente él aprendió a cortar pelo ahí en la barbería, y en cuestión de una semana, él aprendió a cortar pelo. Entonces, incluso ese doctor, con el tiempo, se hizo cuatazo de él. Después llegaba, o sea, ya cuando nosotros pusimos barbería y todo, entonces él llegaba y molestaba. ¿Qué onda, muchacha? Y así bromeaba, todo pesado. Y se hizo cuatazo de mi hermano. Entonces, yo les cuento eso porque yo sé que hay mucha gente que está empezando el tema de la barbería. No se desesperen. Uno de mis barberos, el que le ha costado más, quizás unos 8 meses le costó. Ese pobre sí sufrió con nosotros, le costó. Yo he hecho el papel de maestro, la verdad. Entonces, los barberos conmigo tengo un parito que 2 meses, así, los agarro en cero, pero así de lleno de una vez aquí. En 2 meses ya sus trabajos es aceptable. Pero ese mi hermano en una semana aprendió. O sea, ¿qué quiero decirles con eso? Es de que si ustedes están aprendiendo barbería, no se desesperen. Hay veces uno aprende a corto plazo, otras veces a mediano plazo, otras veces a largo plazo. Pero lo importante es aprender. Y pues eh, con el tiempo, cuando uno ya sabe, pues obviamente Dios lo bendice mucho a uno en ese trabajo. Y eso quería contarles acerca de nuestra experiencia en la barbería. Y cada quien pues ha pasado diferentes vergüenzas aquí en la barbería, ¿va? Peor cuando uno es nuevo en alguna barbería, uno se pone nervioso. Entonces había un cuate que cuando eh, un día entraron los clientes, ¿verdad? Y se puso nervioso y le dice al don, ¿cómo se lo corto? Y el don entrando, en vez de decir bienvenido, más hacia adelante, ¿cómo se lo corto? Ay, Dios, aquí de verdad pasando vergüenzas, pero más que vergüenzas y humillaciones, creo que los momentos, o sea, se pasan buenos momentos aquí, momentos muy agradables. La verdad, uno como barbero aquí la hace de todo. Yo a veces la hago de pastor, de cura, la hago de psicólogo,
de todos ustedes. O sea, no es literal, pues, o sea, solo estoy usando términos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que de verdad quiere ser escuchada. No voy a decir nombre, va, pero yo recuerdo que un tiempo llegó un don y me dijo, él por su religión no podía confesar, ahí sí que pues el desliz que tenía, y me dice, mire usted, yo le puedo confiar algo. Sí, le dije, con gusto, le digo, eh, mire, es que la verdad, o sea, tengo algo aquí que no sé qué hacer. ¿Y qué le pasa? Le dijo, fíjese que tengo otra, la verdad tengo otra mujer, dijo, y no sé qué hacer, dijo. Entonces, pues yo lo escuché, porque yo entendí que el don no quería pues cambiar lo que él quería, es que alguien lo escuchara y todo. Y lo escuché y todo. Entonces me dice, ay, no sabe qué liberador es esto. Y cosas así, ¿verdad? Hay personas también, me ha pasado que en sus casas no los escuchan, o sea, sus esposas los humillan, de verdad. Hay personas que uno mira que viven bien, pero no, de verdad no son escuchados por sus esposas, les restan valor, no los valoran como persona, como ya, porque hay veces que vienen de familias con poco dinero o con poco estudio, y a veces la pareja viene de familias más adineradas y más estudiadas. Entonces, la verdad, aquí a veces vienen con uno y le dicen a uno, mire usted, la verdad es que mi esposa no me escucha a usted. Entonces ahí entiende uno el comportamiento, porque a veces cuando vienen aquí son algo abusivos, hijo de la gran no sé qué, cortame el pelo. Y yo sé que en broma, pero siempre tienen esa actitud, pero ahí es donde uno entiende a veces de que sus casas, a sus familias no los valoran como son, ¿verdad? Entonces, de todo ustedes, aquí vive uno momentos muy agradables. Yo principalmente en el tema cristiano, he visto gente llorar aquí, la verdad, platicando. He visto cómo el poder de Dios a través de las palabras que uno comparte de parte de Dios, la gente es quebrantada. Y aquí lloran, de verdad, aquí lloran. Yo le digo una cosa a la gente, mis mejores prédicas que yo doy no las doy en la iglesia, no las doy en el púlpito, en una plataforma. Mis mejores prédicas es aquí, en el trabajo, donde nadie lo está viendo a uno, donde nadie lo está grabando, donde no se exhibe. Entonces, yo sé que yo lo hago, yo grabo prédicas y subo y todo, pero realmente la verdadera esencia aquí en la barbería. Bueno, es algo que yo quería compartirles y ya. Saludos.